Sí, sí, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Estamos acá en un nuevo capítulo de este Atlético Madrid que no para de ganar, no para de ganar. Ahora seguro dije esto. Y el partido de martes lo perdemos, que es el más importante de la liga básicamente. Otra victoria más para el Club Atlético Madrid fue 1-0 sobre el Real Oviedo. 1-0 no, perdón, 2-0 sobre el Real Oviedo. En un partido muy bueno para el Atlético Madrid, donde hubo algunas cosas que dejó el partido. Así que vamos a hablar un poco de lo que fue el encuentro y un poco también lo que pasó después, también acá en América con Flamengo campeón de Felipe Luis como técnico, Saúl y Samulino en el campo. Y vamos a hablar de las actitudes de algunos de los jugadores hoy en el partido, de uno en particular, que imagino que ya saben todos quién es, pero vamos a comentar un poco así por encima. Bueno, un partido donde le ganaste 2-0, los dos goles vienen en el primer tiempo. Un primer tiempo donde prácticamente el Oviedo no llegó al arco, básicamente. Es más, el Oviedo le pegó una sola vez al arco en todo el partido, o sea, al arco dentro de los tres palos. Y un primer tiempo donde lo dominaste vos, habrá llegado dos o tres veces, pero sin peligro a tu área. Solo le metiste dos goles. Pero bueno, parecía que en el segundo tiempo se iba a venir más. El primer gol viene una jugada hermosa colectiva entre Nico González, Janko y Gala, si no me equivoco, Coque, uno de los mediocampistas, que termina en un pase al fondo para Janko. Janko tira el centro al medio y Sorlot abajo del arco la empuja y llegaba el primero para el noruego, que yo había predicho iba a hacer 3, bueno, hizo 2. Eso fue a los 15, 16 minutos, que ya se había errado 2 o 3 el noruego Sorlot y ya le había costado, entonces estaba un poquito frustrado, pero cayó el primero temprano. Y después también una jugada en el área, le queda picando a Sorlot, le queda rebota así de pico y la picó y bueno, fue gol del segundo. Y poco más, no pasó casi más nada en el primer tiempo. En el primer tiempo más ocasiones que intentó el Atlético, pero que no pudo convertir, pero dominó total, o sea, no hubo, como te digo, habrá hecho dos o tres llegadas el Oviedo al campo rival, pero sin peligro, o sea, llegaron al área, pero tampoco que hubo mucho peligro. Una defensa muy rara el día de hoy, o sea, un equipo muy rotativo, que fue, como decía en la transmisión, una unidad B, un equipo B, un equipo rotativo que para hoy el Cholo Simeone de cara a lo que es el martes, el partido contra el Barcelona, que sabemos que es importantísimo, es lo más importante que tenemos en lo que se viene para esta jornada de Atlético de Madrid. Y bueno, ya llegaba el segundo tiempo con algunos cambios, por ejemplo, entraba Juliano Simeone por Alex Baena y acá empezó la decadencia del juego. Hasta que no entró Barrios, se notó que el Atlético de Madrid sin Barrios o sin Baena no tiene juego. No tiene juego, porque ¿qué pasó? Empezó a atacar, no sé si fue porque se tiró atrás el Atlético o qué, pero empezó a atacar desde el 46 hasta el 63, gente a Barrios, empezó a atacar el Oviedo. Empezó a atacar el Oviedo, tocó el Oviedo, tocó el Oviedo, tocó el Oviedo. Y no podía atacar el Oviedo. Sigue sin chances al arco, o sea, sin chances peligrosas, un solo tiro al arco. Pero no paró de atacar el Oviedo. Y el Atlético perdía la pelota, agarraba la pelota y la perdía a los 2 minutos. Era algo imposible de ver. Y el Cholo se estaba muy nervioso, pero fue porque sacó a Baena. Baena le ha dado ese juego, esa tenencia de pelota al Atlético se ve en la primera parte. A los 63 entra Barrios por Griezmann, Julián Álvarez por Alexander Sorlot y esos dos cambios. Entra Barrios y Julián. Y ahí el Atlético la empieza a tener un poco más. De la actitud de Sorlot cuando sale la voy a hablar después. De que analicemos cuando hablamos el uno por uno y todo eso, la voy a analizar ahí, pero para hablar y mucho para hablar la actitud de Sorlot cuando sale. Pero de ahí en adelante el Atlético empezó a tener más juego, sí siguió atacando el Oviedo, pero el Atlético intentó más, tuvo más chances, tuvo más contras. Después bueno, todo Raspadori en el 75, poco más, pero si no tienen chances, le costó mucho al Atlético con Julián le costó mucho. Y no pudo convertir un tercero, así se quedó en ese partido. Después entró Josema Jiménez, pero poco hizo Josema, poco hizo porque entró a los 90 a los 87, entonces no hizo mucho Josema. Y tampoco se le puede decir nada, ¿no? Pero entonces, nada, es un partido donde vos decís, che, podríamos haber hecho más para aumentar la diferencia de gol, porque la diferencia de gol sabemos que después termina afectando al final. O sea, te quedás con el sabor amargo de que podías haber hecho más goles, de que otra vez Julián se va sin un gol, se va sin esa potencia, sin esa eficacia de vuelta que no está teniendo. Julián también se rompa, entonces te da como decir, che, ¿qué le está pasando al equipo? ¿Qué es lo que está pasando en este equipo? Que no podemos meter el gol al Oviedo, tiene que ser Sorlot, que encima después lo sacan, se va con una actitud muy polémica. Pero
después poco más fue ese partido. Fue un partido, como te dije, el Atlético de Madrid dominó. Posición. Si tú te vas al tema de las estadísticas, la posesión la tuvo más el Atlético, igual estuvo peleada, por lo que te decía del principio del primer tiempo. La tuvo más los primeros 15-20 del segundo tiempo, la tuvo más el Oviedo y atacó más, pero no pudo ser tan punzante. Pero después, en un partido esperable el día de hoy, porque el Atlético de Madrid viene bien. El Oviedo creo que no ganó ningún partido todavía en primera, si no me equivoco. El Oviedo ganó 2, había ganado 2 y había perdido 9 en primera, bueno, o 9 con este, lógicamente, pero había ganado 2 partidos nada más en primera. Entonces, era un partido esperable porque está último el Oviedo, 9 puntos, igual que el Levante, parecido. Entonces, era esperable el partido. Bueno, pasamos al equipo que para el 8 nacional el día de hoy. Bueno, este es el equipo para el 8 nacional el día de hoy. Un equipo rotativo, como dijimos. Pero a ver, la sorpresa del día es que Marc Pubil fue titular y es central. Se esperaba un equipo rotativo porque lo que decimos, venía a jugar en Champions, jugó hoy contra el Oviedo y el martes jugó contra el Barcelona. Pero lo que decía, se esperaba un equipo rotativo, pero sorprendió con Marc Pubil de central. Muchos se decían que podía jugar de central también Marc Pubil, y hoy lo hizo bastante bien. Ahora vamos a hacer uno por uno, pero después en otras ocasiones, en otros temas, Julián Álvarez fue al banco después de mucho tiempo. Janko volvió al lateral izquierdo después también de varios partidos. Volvió Jan Oblak después de su lesión a ser titular. No, pero ya fue titular el otro día contra el Champions. No fue titular, pero bueno, volvió a ser titular Jan Oblak después de su lesión. Gallagher también volvió a ser titular. Nico González, después de que estuvo indispuesto, volvió a jugar. Y solo Griezmann volvió a compartir dupla después de varios tiempos por el tema de Julián, ¿no? Pero vamos a hacer uno por uno. A ver, tampoco hay mucho parecido de muchos jugadores. Bueno, los cambios fueron Raspadori, Juliano, Jiménez, Barrios y Julián. Y pasamos por uno por uno. El tema es, a ver, bueno, Jan Oblak estuvo bien. Después de su vuelta estuvo bien. Me esperaba un poquito más. Creo que algunas pelotas paradas estuvo medio flojo, medio indeciso. En algún que otro tiro también, quizá poner, pero bueno, supongo que es tema de la vuelta, de que está volviendo, que tiene que aclimatarse. Tampoco se fue mucho tiempo, se fue 2 partidos, pero tiene que aclimatarse a de nuevo a este equipo. Pero estuvo bien, no se puede decir mucho, no le mucho al arco, tampoco se puede decir mucho, no tuvo mucha aparición en el partido ya Black. Molina bien, no salió en todo el partido. Creo yo que estos son los partidos donde se le da confianza a los jugadores que vienen jugando mal, pero le sirvió a Molina, no tuvo ninguna cagada. Quizá fue de los peorcitos en defensa, pero bien, en general Molina no tuvo error el día de hoy. Más Puig de central, sabíamos que podía jugar de central y sorprendió hoy, jugó bastante bien de central. Tiene porte de central, es alto, tiene cuerpos corpulentos, sabe ir a trabajar, sabe ir a marcar, pero también me gustó mucho cómo subía al ataque. Así que ojo con eso porque puede ser bueno también. Después entró Neglet. ¿Qué te opino de Neglet? También de los más flojitos en defensa, creo yo, con Nahue Molina, pero poco más. En estos partidos mucho se puede decir de los jugadores porque fue un partido donde tu equipo dominó y tuvo la pelota bastante tiempo, o sea, tuvo la pelota bastante tiempo y más que nada la delantera. Si bien en el segundo tiempo ya iba 2-0, ya el partido medio que era mirable porque sí, atacaba el Oviedo, pero tampoco que entraba y te llegaba de la chica, no, tiraba centro, descolgaba los jugadores atléticos, entonces era medio aburrido el partido, sí, puede ser, pero después bueno, se puso un poco más entendido cuando entró Julián, cuando entró Julián, cuando entró Coso. Janko de lateral ya lo habíamos visto también, más de lo mismo. Muy bien en ataque, de hecho la resistencia del primer gol la hace él. Muy bien también en ataque, en defensa. Sabíamos que en Eslovaquia lo usan de lateral izquierdo, así que también, bueno, ya sabe jugar en esa posición, entonces poco más para decir de Hank. Tema Alex Baena, bien, lo dije en la análisis del partido. Cuando lo sacaron a Baena se fue el juego del equipo, se fue el que trasladaba la pelota de acá para allá, el que mantenía la pelota, el que era la conexión entre defensa y delanteros. Creo yo que se lo tenía que hacer Gallagher, pero Gallagher se puso más del lado de los delanteros y no bajaba tanto a buscar la pelota de defensa. Entonces Baena medio que arreglaba ese error y llevaba la pelota acá para allá. Entonces por él tenías ese juego, cuando lo sacaste se notó. Bueno, Coque Resurrección, también más de lo mismo. Excelente partido de Coque hoy. Es un partido donde poco se pudo hacer. Después salió, lo guardaron para, me imagino que lo guardan para el partido contra Barcelona, pero muy bien en los pases, muy precisos los pases. Así que nada, poco se puede decir.
No puedo decir mucho. Lamentablemente no puedo decir mucho de alguien ni algo puntual. De lo que más voy a hablar es de Sorlo cuando lo nombre, pero de lo demás bastante bien. Era lo mismo. Jugó bien, intentó mucho hoy en el arco, intentó mucho su gol. No se le dio, hubo una que casi se le da un pase al hueco no sé de quién, por arriba, la baja sobre el área y se le va mal, pero lo mismo, intentó bastante bien y lo que decía, se puso más como un mediocampista ofensivo que defensivo o polivalente, pero bueno, también muy bien Gallagher. Que está haciendo méritos, en mi opinión, está haciendo méritos para quedarse. Ojo porque está haciendo méritos para quedarse. Nico González lo mismo, jugó bien el partido, venía de ser tan indispuesto contra el Inter y jugar poco o no jugar, no me acuerdo. Y venía bien, y jugó bien. Con la banda la hizo completa, jugó bien, hasta casi te diría que también lo ayudó a Han con la defensa. La mayoría de las casas lo paraban como que jugó de 5 defensas con Nico González de lateral, pero no, jugó con Nico González jugó arriba. Sí, a ver, se vio porque Baena y Gala jugaban en el medio, y Nico González quizás sí bajó más que Baena, pero también lo mismo, muy bien Nico González. Griezmann hoy estuvo un poco desaparecido, Antoine estuvo un poco desaparecido, Antoine el día de hoy no participó mucho en las jugadas. Sí intentó, pero no se le dio. Se mostraba así, picaba al vacío en diagonal, así, pero poco sirvió. Intentó alguna cosa. Me parece que el gol de Sorlot viene de un tiro de Griezmann que le queda rebota a Sorlot picando el área, o no sé si es el mismo. No me acuerdo bien, pero poco desaparecido Antoine Griezmann. Y bueno, vamos a hablar de lo que fue la polémica del día de hoy. Vamos a hablar de Alexander Sorlot, que bueno, hizo los 2 goles, sí, pero lo que más llamó la atención de Sorlot fue cuando pide el cambio, cuando le piden el cambio, es cómo se va con cara de... Para mí se va con cara de enojado, o sea, no hizo ningún gesto de enojado, no hizo ningún gesto de a mí o de quejándose, pero no salió con cara sonriente, o cuando él sale bien y sabe que salió bien, sale con cabeza baja, aplaude a la gente. Hoy no aplaudió, la gente le aplaudía porque hizo los 2 goles, lo ovacionaba a la gente, y él mudo, los brazos jarra, actitudes que no le gustó el cambio por Julián. Y creo que es algo que lamentablemente va a terminar siendo inevitable, porque él quiere ser titular, él quiere jugar, él quiere llegar bien a la Copa del Mundo, entonces inevitablemente se va a tener que ir, porque si está Julián, no vas a titular, es algo que encuentre una manera. En Cholo Simeone donde puedan poner a Julián, a Barrios, a Baena, a Nico González y a Cholo Simeone en un mismo equipo. O sea, poder se puede, te vas a sacar a Coque, y a Coque también, porque cuando vas a sacar, por una, hacer Julián Sorlot, Barrios Baena, Juliano Nico González. Pero Coque también, porque Coque no lo puede sacar, es el capitán. Entonces, no pinta sacarlo. Va a tener que contar algo, o bueno, lamentablemente, que es para mí lo que va a terminar pasando, lamentablemente Alexander Sorlot se va a tener que ir del equipo. Sí, por el bien de él, se va a tener que ir. Ojalá en un futuro pueda volver. Y ahí el Atlético va a tener que buscar un nuevo suplente, un nuevo alto, un nuevo goleador. Haremos un tipo de scouting a ver quién puede ser, pero Vlahovic me parece el tema. Se tuvo mucho Vlahovic, pero Vlahovic el tema es lo mismo que Sorlot. Va a querer ser titular, va a querer ser 9 y no va a poder ser titular porque si no entra lo mismo. ¿Qué más? Bueno, fue los cambios. ¿Quién intentó el cambio? Intentó primero Juliano, bien, Juliano intentó en el segundo tiempo, intentó pases, intentó tiros, no le salió, poco para reprocharle a Juliano. Julián y Barrios lo mismo, Barrios cuando entró le dio de vuelta ese juego que le daba a Baena en el primer tiempo, bueno, se lo dio Barrios en el segundo tiempo, que fue donde empezó las contras del Atlético en algunas jugadas. También intentó mucho el ataque en las diagonales, pero no pudo hacer. Julián lo mismo, Julián sigue estando ineficaz, sigue estando un poco más activo, pero sigue estando sin poder mojar. Esperemos que se destape contra el Barcelona, sería hermoso después de todo lo que se habló, que se destape contra el Barcelona, que grite el gol desaforadamente, y bueno. Pues Raspadori lo mismo, entró poco también, entró en el minuto 76, tampoco pudo hacer mucho Raspadori en 15 minutos, y lo mismo Josema, entró en el minuto 87 y jugó 5 minutos. Poco pudo hacer Josema, así que nada más para hablar de los jugadores y de los suplentes. Bueno, volvemos a esta cosa principal, vamos a hacer un cortito. Salió campeón el Flamengo de Felipe Dijo, entrenador, y Samuel Lino. Así que desde acá los aplaudimos a los 6 jugadores del Atlético de Madrid. Samuel Lino, que bueno, nadie sabe por qué lo sacaron, porque tenía un re futuro de Samuel Lino, pero nadie sabe por qué lo mandaron a Brasil con Saúl. Y Felipe Luis, que yo lo veo como futuro entrenador del Atlético, ¿sabes? Sé que, lógicamente, en mi opinión, después del Cholo va a estar el Niño Torres, algo que se vaya a tener Cholo, va a estar el Niño Torres.
pero en un futuro lo veo como entrenador de Atlético de Madrid a Filipolis. No está mal. Así que nada, le mandamos un saludo a la gente del Mercado y a los jugadores de Atlético. Así que nada, nos vemos el lunes para la previa del partido contra el Barcelona. Saben que bueno, el martes juega Atlético de Madrid contra el Barça y el miércoles el Bilbao contra el Madrid, porque se iban a jugar la fecha 19 esos dos partidos, pero se juega en enero y en enero se juega la Supercopa, que justamente la juegan Atlético, Barça, Bilbao y Real Madrid. Entonces se adelanta y se juega este martes el Atlético Barça a las 5 de la tarde y el miércoles Bilbao Atlético Madrid también el 5 6 y media me parece. Así que nos vemos el lunes para hacer la previa, obviamente del partido, y el martes con el post. Así que nada, nos vemos ese día. Chau.